Emily, bueno, aparte de la gran matemática que es una muy buena amiga. Estamos juntas de estudiando años y Sí. ahora estoy muy feliz de presentarla, ya ella poniendo trabajos de ella y todo, entonces estoy realmente muy feliz. Ella estudió acá en la Universidad de Costa Rica, hizo su bachillerato acá y luego se fue para Limpa, Brasil, y estudió la maestría allá y también estudió el doctorado. Y ahorita, ahí sí me tiene que corregir, está en Austria, ¿cierto, Emily? Sí, estoy en Austria. En Austria. Y nos va a hablar sobre Fermat y Gauss versus Riemann y Fourier. Eso suena como una pelea. Una pelea, Pero está bueno, el combate. a un Versus. combate, exactamente. Estoy segura que nos vamos a divertir mucho. Adelante, Emily. Muchas gracias, Diany, por la hermosísima introducción. Y muchas gracias a todas por invitarme aquí a dar esta charla. Estoy muy feliz de estar en este colectivo con ustedes. Entonces, como dijo Jenny, el título de mi charla es Fermat y Gauss versus Riemann y Fourier. Y entonces mi idea es dar una idea general de algunos problemas que han trabajado estos matemáticos, algunas teorías de la matemática y cómo se relacionan entre ellas, y cómo han habido de problemas clásicos estudiados incluso por los griegos y por matemáticos como Fermat y Gauss, y cómo algunas herramientas un poco más modernas introducidas por Riemann y Fourier pueden dar algunos avances en esos tipos de problemas. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a comenzar con Johann Carl Friedrich Gauss en esta esquina. Él vivió de 1767 a 1855. Y para comenzar esta historia, voy a comenzar hablando sobre números primos. Como todos sabemos, los números que solo tienen dos divisores. Entonces, podemos pensar en los primos como los átomos de los números, y los números son las moléculas. Entonces, si queremos, por el teorema fundamental de la aritmética, si queremos entender los números enteros, solo porque son bonitos los números enteros, deberíamos comenzar intentando entender los números primos. Y esto ya fue estudiado por los griegos desde Euclides. Euclides demostró que existen infinitos números primos. Pero es la primera pregunta más básica que podríamos hacer. Pero quisiéramos saber un poquito más que eso. Por ejemplo, ¿cuántos números primos hay hasta 1.000.000, 1.000.000.000, lo que sea? Entonces, ¿cómo averiguamos eso? Entonces, definamos esta cantidad, pi de x, me gusta ese nombre. Va a ser, pi de x va a ser el número de primos menores que x, la cantidad de números primos menores que x. O sea, la función que cuenta los números primos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Entonces, algo interesante que podemos decir es que el 0% de todos los números son primos. O más precisamente, bueno, Gauss fue el que se dio cuenta de esto, y por eso es que estoy hablando de esto ahora. Gauss siendo todavía súper joven, Gauss era niño prodigio, que es reconocido como uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos, desde los griegos. Gauss se dio cuenta solo viendo un montón de tablas con mucha paciencia, que la probabilidad de que un número sea primo, un número de un tamaño más o menos x sea primo, es 1 sobre el log de x. Y un poco más precisamente, este es el enunciado. Esto fue una conjetura hecha por Gauss y ahora lo conocemos como el teorema de los números primos. Entonces, si definimos esta cantidad, li de x es la integral logarítmica. Y si esta integral logarítmica es simplemente la integral de 1 sobre log y. Entonces, esto es la cantidad que dije acá, esta densidad. Entonces, la cantidad de números primos hasta una cierta cantidad de x va a ser aproximadamente esta integral logarítmica. Este es el teorema de los números primos que Gauss descubrió siendo súper joven, simplemente viendo tablas numéricas. Entonces, veamos un poquito qué significa esto. Vamos a ver la cantidad de números primos hasta una cierta cantidad de x. Aquí hay ciertos valores de x, 1000, 10.000, 100.000 y ahí sucesivamente. Acá en la segunda columna podemos ver la cantidad exacta de números primos hasta esta cantidad. Por ejemplo, la cantidad de números primos hasta 1000 es exactamente 168. Ahí nada más los contamos, 2, 3, 5, 7, etcétera, hasta llegar a 1000, y esta es la cantidad. Y esto que está acá en la tercera columna es la integral logarítmica que definimos acá. Es el valor numérico de esta cosa, es este. Entonces podemos ver que conforme va creciendo, en realidad es una aproximación muy, 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 muy buena. De hecho, aquí en azul podemos ver los dígitos que coinciden exactamente. Y vemos que
casi todos los casos, como que más o menos la mitad de los dígitos, o sea, los dígitos que están en azul son más o menos la mitad de los dígitos. Entonces, más o menos la mitad de todos los dígitos en la aproximación de la integral logarítmica están correctos. Y de hecho, esto tiene una significancia muy importante, como vamos a ver un ratito más tarde, cuando veamos a los contrincantes de Gauss. Y aparte de esto, aquí en la última columna, podemos ver la proporción de números primos. Esto es simplemente la cantidad de primos dividido entre X. Esta es la proporción. Vemos que la proporción es cada vez menor. Comenzamos con 7%, 2, etcétera. Aquí ya es 4.6%, cada vez va a ser más pequeño. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que el 0% de los números son primos. Cuando X es muy grande, esa proporción se va para 0 cuando X da para infinito. Entonces, a pesar de que hay infinitos primos, la densidad es muy poca comparado con el resto de los números conforme vamos creciendo, pero tenemos una forma muy buena de aproximarlos que nos aproxima hasta la mitad de los dígitos. Eso es algo interesante y teóricamente significativo, como vamos a ver. Ok, ahora vamos con nuestro segundo protagonista. Pierre de Fermat vivió un poco antes, vivió desde 1601 hasta 1665, lo podemos ver en esta otra esquina. Aquí teníamos a Gauss, aquí está Fermat. Entonces, Fermat es interesante porque él era de profesión un abogado, pero se dedicaba de hobby a la matemática y fue súper activo, especialmente en teoría de números y en otras áreas. Como sabemos, hizo conjeturas que le costaron a los matemáticos siglos en resolver. Y entonces, ahora Gauss se va a unir a Fermat. Voy a hablar un poquito de primos con estructura especial. Por ejemplo, a Fermat le gustó estudiar los primos que son suma de dos cuadrados. Suma de dos cuadrados perfectos. Y Fermat se dio cuenta que un número primo es una suma de dos cuadrados, sí y solo sí, el primo es congruente a 1 módulo 4. Es decir, que podemos escribir primo de la forma 4K más 1 para algún número entero K. Entonces, por ejemplo, 5. 5 es ciertamente congruente con 1 módulo 4, es 4 más 1. Y además 5 lo podemos escribir como 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es una suma de 2 cuadrados. Entonces, sí, esto nos caracteriza completamente todos los primos de esta forma. Ok, perfecto, tenemos esto. Pero ¿qué tal si cambiamos esta pregunta un poquitito? ¿Qué tal si buscar los primos que son x cuadrado más y cuadrado? Queremos investigar los primos que son x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que Fermat también estudió esa pregunta y se dio cuenta que la respuesta es que los primos de esta forma son los primos que son congruentes a 1 o 3 módulo 8. Entonces, una respuesta muy similar. O sea, la caracterización de los primos por esta expresión cuadrática son los primos que son congruentes a dos cantidades en un cierto modo. O sea, los primos que son de la forma 8K más 1 o 8K más 3 para algún entero K. Las dos funcionan. Entonces, por ejemplo, puede ser 17 es 16 más 1, es 8K más 1. Entonces, debería ser posible. Y vamos a ver cómo lo podemos escribir. Es 1 cuadrado, no nos funciona. 4, 17 es 13, tampoco. 9, vamos a ver, 9 sería más 8, sí, 9 más 8. 17 es 9 más 8, eso está bien, sí, está bien. Y 8 es 2 por 4. Esto es 3 a la 2 más 2 por 2 a la 2. Entonces, si los primos que son de esta forma, x cuadrado más 2y cuadrado, son exactamente estos. Y igual, podemos hacer también una pregunta con diferentes variaciones, ¿cierto? Fermat también la hizo para x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más 2y cuadrado, x cuadrado más 3y cuadrado, y qué se sabe en general. Y, por ejemplo, con este caso, x cuadrado más 27y cuadrado. Este históricamente es un ejemplo bastante interesante porque ya comienza a ser un poco más sutil la cosa. Esto fue conjeturado por Euler, pero solo fue demostrado por Gauss. Y por eso aquí ya digo que Gauss está uniendo a Fermat. Y resulta que la respuesta es que los primos que son de esta forma, x cuadrado más 27y cuadrado, son exactamente los primos que son, tienen que tener dos condiciones. Primero, tiene que ser congruente a 1 módulo 3
Y además, 2 tiene que ser residuo cúbico módulo P. Esto ya es un poco diferente. O sea que 2 tiene que ser congruente a algún número al cubo módulo P. Es decir, que 2 sea igual a x a la 3 más k por p para algún entero k y para algún entero x. Que ya es un poco diferente. No es solo una progresión aritmética como esta, no es solo una congruencia lineal, necesitamos ir un poquito más allá de progresiones aritméticas. Entonces esto lo demostró Gauss utilizando su teoría de la reciprocidad cúbica. Y entonces sí, vemos que en general estas preguntas, aunque en principio parecían que tuvieran una respuesta sencilla, en general pueden ser algo más complicado. Y la mayoría de los ejemplos son así, tenemos que ir más allá de progresiones aritméticas. Por ejemplo, si queremos comparar estas dos expresiones, x cuadrado más 27y cuadrado, y esta otra que está acá, otra expresión cuadrática, 4x cuadrado más 2xy más 7y cuadrado, resulta que ellos representan los mismos enteros módulo m para todo m. O sea, satisfacen todas estas condiciones para todos los módulos, pero representan diferentes números primos. Por ejemplo, 31. 31 es 27 más 4. Entonces está representado por esta expresión, pero no por la segunda. Y conversamente 37, uno puede ver que está representado por esta expresión, pero no por la primera. Entonces realmente tenemos que ir más allá que solo respuestas de este tipo. Tenemos que buscar otras formas de estudiar ese tipo de números primos. Ocupamos diferentes herramientas. Y sí, de hecho, más modernamente, la manera de estudiar esas cosas es con teoría de cuerpos de clase, multiplicación compleja de formas modulares, y resulta que existe un algoritmo complicado para caracterizar todos los primos de esta forma dado n, pero es algo complicado, y para resolver este tipo de preguntas generalmente ocupamos otro tipo de herramientas. No se preocupen por esto, nada más. Lo que quiero decir es que en general puede ser difícil entenderlos y ocupamos otras herramientas. Ok. Ahora regresemos a sumas de 2 cuadrados y vamos a considerar lo que se llama como el problema del círculo de Gauss. Es un problema clásico de la teoría analítica de números. Entonces tenemos aquí un círculo de un cierto radio R. Y queremos preguntar esta pregunta sencilla. Aquí tenemos R2, el círculo está en R2, aquí está la orilla, y tenemos aquí Z2, los puntos con coordenadas enteras, tipo 0,0, 0,1, 1,1, etc. Son los puntos que están aquí en azul. Y la pregunta es, ¿cuántos puntos con coordenadas enteras hay dentro de este círculo de radio R? Esa es la pregunta que Gauss hizo. Entonces, el argumento de Gauss, ok, noten también que tenemos un círculo de radio R y queremos puntos con coordenadas enteras. Analíticamente, lo que estamos preguntando es esto: ¿cuántos puntos con coordenadas enteras, cuántos A y B enteros hay, tal que A al cuadrado más B cuadrado es menor o igual? Y aquí debería ser, aquí me equivoqué, aquí debería ser un R cuadrado, para que sea el círculo de radio R. Entonces, ¿cuántos puntos hay? Tal que A al cuadrado más B cuadrado es menor o igual que R cuadrado. Y el argumento de Gauss fue el siguiente: alrededor de cada punto podemos colocar un cuadradito del lado 1 y podemos ponerlos todos uno a la par de otro. Y entonces básicamente estamos rellenando el círculo con esos cuadrados. Y entonces todos estos cuadrados van a estar básicamente aproximando el área del círculo. Y como hay un cuadrado por cada punto exactamente, y la cantidad de cuadrados va a ser básicamente el área del círculo, salvo por unos cuantos en el borde que ya se salen un poquito, entonces no los contamos. Entonces resulta que la respuesta a esa pregunta es que la cantidad de puntos va a ser básicamente el área del círculo. Pi por radio al cuadrado más un error. Una manera diferente de escribir esto es considerando esta función, R de n. Es la cantidad de formas en la que podemos escribir un entero n como suma de 2 cuadrados. Entonces, de nuevo, esto está regresando más o menos al tipo de preguntas que Fermat se hacía. En el caso de él, se preguntaba por representar primos. Aquí estamos preguntándonos por representar cualquier número entero. Y entonces, la cantidad de puntos que están aquí dentro del círculo
lo podemos escribir de esta forma. De nuevo, aquí esto es un R cuadrado. Entonces, esta cantidad de puntos la podemos escribir como esta expresión de acá. La suma de R de n para n menor o igual que R cuadrado. Toda es básicamente la cantidad promedio de formas de representar un entero n como suma de dos cuadrados para enteros menores o iguales que R cuadrado. Y entonces esto va a ser aproximadamente igual al área del círculo más un error por este argumento de Gauss. Y además, si hacemos el argumento con cuidado, lo que Gauss dice es que el error se puede acotar de esta forma, menor que una constante veces el radio. Y la constante no nos importa porque si el radio es muy grande, esto siempre va a ser mucho más grande que esto, porque esto crece cuadráticamente, esto crece linealmente, así que esta constante no nos importa. Entonces lo importante es que esto nos aproxima a la cantidad de puntos. Y entonces un problema clásico de teoría analítica de números es intentar mejorar este error, ver qué tan pequeño puede ser realmente. Si podemos mejorar este crecimiento lineal. Entonces, como dije, tenemos esta función, que es el número de representaciones de un entero como sumas de dos cuadrados. Y este es el resultado de Gauss. Y entonces, por ejemplo, después de Gauss, hubieron matemáticos como Sierpinski y Voronoi que demostraron que el error en realidad puede ser más pequeño. En lugar de ser una función lineal del radio, podemos acotarlo por el radio a la 2/3, que es algo más pequeño que el radio cuando el radio es grande. Y la conjetura es que se puede acotar más o menos por la raíz cuadrada del radio. Pero eso está muy por encima de cualquier avance moderno en teoría analítica de números. Entonces, ok. Ahora vamos a nuestro tercer contrincante, Joseph Fourier, en esta esquina. Se va a enfrentar a Gauss y a Fermat. Vivió en los años de 1768 hasta 1830. Entonces, de hecho, en 1822, Fourier publicó este libro, La teoría analítica del calor, y básicamente en este libro fundó el análisis armónico, introdujo las series que llevan su nombre, y de hecho, utilizando su teoría matemática para analizar el calor analíticamente, él logró descubrir el efecto invernadero, que es algo que me parece muy interesante, que yo no lo sabía hasta más o menos recientemente, porque él descubrió que la Tierra, según sus fórmulas, debería estar mucho más fría de lo que está, al menos de que haya algo insolándola de alguna forma. No sabía qué, no sabía físicamente qué es lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que existir algo, algún efecto que estaba calentando la Tierra. Y entonces más adelante hubieron otras contribuciones de físicos, como por ejemplo Claude Collier en 1827, que él conjeturó que ciertos gases son el mecanismo físico para este efecto invernadero. Y más adelante tuvimos esta contribución interesante de Eunice Newton en 1856. Ella es física, de hecho es como una familiar lejana de Isaac Newton. También era una gran activista por los derechos de la mujer en esa época. Y ella demostró que son específicamente el dióxido de carbono y el vapor de agua que son los responsables por este efecto de calentamiento, este efecto invernadero. Y más adelante tenemos a John Tyndall, 2 años después, que ya dio una descripción física muy completa del mecanismo físico por el cual esto ocurría, tipo, qué tanto se calientan los gases y cómo funciona ya de una manera muy precisa. Pero todo esto fue iniciado inicialmente por este análisis matemático de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Fourier? El análisis armónico es el estudio de fenómenos oscilatorios, de la manera en la que yo lo veo. Y entonces podemos pensar, por ejemplo, en una nota musical, es la manera que me gusta pensarlo. Podemos pensar, por ejemplo, en el acorde de la mayor. Entonces, si pensamos en un acorde como en una onda musical, con la onda de sonido que nos llega cuando lo estamos escuchando, esta es la onda para el acorde de la mayor. Y entonces lo que nos dice Fourier es que cualquier onda periódica se puede descomponer como una suma de senos y cosenos, de ondas básicas. Entonces, un objeto complicado lo escribimos como un objeto complicado lo escribimos como una suma de objetos simples.
Esto es básicamente análisis armónico. Y aquí tenemos esta función exponencial compleja que podemos escribir de esta forma. Entonces aquí están exactamente los senos y cosenos al descomponer una función periódica de esta manera. En este caso, para el acorde de la mayor, sabemos, bueno, este acorde está compuesto por 3 notas que son la, do sostenido y mi. Cada una es una onda con una cierta frecuencia. Las frecuencias diferentes son los que hacen que la nota suene diferente para nuestros oídos. Y entonces lo podemos representar cada onda como un seno con una frecuencia apropiada, por ejemplo. Y entonces si sumamos estas 3 frecuencias básicas, obtenemos esta función de acá como una suma de estas 3 funciones sencillas. Y podemos ver algunos fenómenos, por ejemplo, que estas 3 son todas como homogéneas, todos del mismo tamaño, pero al sumarse van a haber algunas partes que se acumulan para obtener máximos y mínimos, y otras donde hay como un cierto cancelamiento, donde la función es como más chiquitita. Y entonces todos estos fenómenos de oscilaciones y cancelamiento es lo que intentamos entender en análisis armónico, y usualmente hacemos de esta forma, escribiendo un objeto complicado como objetos simples, y eso es básicamente análisis de Fourier. Y de hecho, el objeto que para mí es más interesante, todo eso es como la teoría de series de Fourier para funciones periódicas, pero a mí me gusta más estudiar la transformada de Fourier para funciones que no son periódicas, cualquier función en la recta, por ejemplo. Una función, eso sí, tiene que decaer a una cierta velocidad, tiene que ser integrable, por ejemplo. Entonces, tenemos una función cualquiera, bonita, digamos, que decae, pero no necesariamente periódica. Podemos definir la transformada de Fourier de esta manera. Va a ser una integral de esta función exponencial veces la función. Y eso es como exactamente más o menos lo que tenemos acá. Es una suma, una superposición de estas ondas básicas, que es la función exponencial, veces coeficientes. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos una superposición de ondas básicas veces coeficientes, con la diferencia de que ahora en lugar de ser una suma es una integral, pero es básicamente el mismo principio. Como estamos en toda la recta, ocupamos una integral en lugar de una suma. Entonces, es la transformada de Fourier y es un objeto esencial en la matemática pura y aplicada para estudiar fenómenos oscilatorios, por ejemplo, el procesamiento de señales en ingeniería electrónica, por ejemplo, y también con aplicaciones en la matemática pura para ciertos problemas de optimización, que es usualmente en lo que yo trabajo. Y ahora, por último, vamos con nuestro cuarto contrincante en esta esquina. Tenemos a Bernhard Riemann, que vivió de 1826 hasta 1866. Y yo creo que este va a ser un combate interesante porque resulta que Riemann es justamente alumno de Gauss, pues si no me equivoco. Entonces tenemos aquí una batalla de alumno versus maestro. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a definir esta función, una de mis funciones favoritas. Esta es la función z de Riemann y la vamos a definir de esta manera. Entonces tenemos un número real S mayor que U, y en realidad no tiene que ser real, puede ser cualquier número complejo con parte real mayor que 1. Entonces podemos definirlo en este caso como esta serie. La suma sobre todos los enteros positivos de 1 sobre n a la s. Y si s es mayor que 1, esta serie converge absolutamente, así que tiene sentido. Y por el teorema fundamental de la aritmética, todos los enteros los podemos factorizar. Y si hacemos las cuentas, resulta que podemos escribir esta serie como un producto de números primos. Entonces, básicamente, factorizar los enteros, y si expandimos esta serie en series geométricas, nos da esto. Y entonces, esto es como el punto de partida de la teoría analítica de números, pues tenemos una función muy bonita aquí en la izquierda y números primos aquí a la derecha. Entonces, si estudiamos las propiedades de esta función, tenemos esperanza de recuperar información de los números primos que tenemos a la derecha. Y esto es como la idea fundamental. Este producto que está acá fue descubierto originalmente por Euler. Yo creo que la contribución principal de Riemann acá podemos decir que la contribución de Riemann es intercambiar X por S. Lo que quiero decir es que antes Euler, por ejemplo, estudiaba esto bajo los números reales, y Riemann se dio cuenta que es más interesante estudiarlo con números complejos, porque así obtenemos una teoría mucho más rica, con más propiedades interesantes que podemos descubrir de la función,
que nos van a dar más propiedades sobre los números primos acá. Y entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ok, ¿dónde están los ceros de esta función? Una pregunta un poquito complicada, pero si estamos acá, parte real de S mayor que 1, entonces aquí tenemos el plano complejo. Estos son todos los números complejos C. Entonces aquí está el plano complejo. Si en la sección parte real de S mayor que 1 es esta sección que está acá a la derecha de 1. Entonces, en esta parte que está acá, sabemos que esta fórmula tiene sentido. Y aquí olvidé decir, aparte tenemos esta fórmula en parte real de S mayor que 1, pero resulta que aquí existe una cierta ecuación especial, es lo que llamamos la ecuación funcional, que relaciona el valor de esta función z en S con su valor en 1 menos S. Si conocemos el valor en un punto acá, aquí a la derecha de 1, podemos definirla también en un punto acá, aquí a la izquierda. Entonces, gracias a esta ecuación funcional, resulta que la función z está bien definida en todo el plano complejo, excepto con una singularidad acá en el de origen, un polo para los que llevaron el curso de variable compleja. Entonces, es una función meromorfa. Y aquí lo importante es que podemos definir la función para todos los números complejos, básicamente. Entonces, si estamos en este pedazo acá, aquí a la derecha de 1, esta fórmula es válida. Y entonces tenemos la función z como un producto de cosas que no son cero y un producto de cosas que no son cero, básicamente no puede ser cero. Esto realmente hay que formalizarlo un poco utilizando ciertos teoremas de variable compleja para ver que tiene sentido en el límite, pero funciona. Entonces, aquí a la derecha, esta cosa no puede ser cero, no pueden haber ceros acá. Y por esta ecuación funcional, por esta simetría que relaciona el valor a la derecha con el valor a la izquierda, tampoco pueden haber ceros aquí a la izquierda de cero, excepto por unos ceros que son muy fáciles de ver de la ecuación funcional, que son acá. Menos 2, menos 4, menos 6, etcétera. Y son los que llamamos los ceros triviales, que son los enteros pares negativos. Entonces, tenemos estos ceros y fuera de esto, no puede haber ningún otro cero acá y no puede haber ningún otro cero acá. Por también otros resultados importantes de variable compleja, es posible demostrar que en realidad tienen que haber infinitos ceros aparte de esos, y entonces todos los demás ceros tienen que estar aquí adentro. En esta strip aquí entre 0 y 1, que es la critical strip, y entonces eso es posible demostrarlo ya, todos los ceros están aquí adentro, pero entonces lo que Riemann observó es que en realidad todos los ceros parecen estar exactamente aquí en el medio, que es lo que llamamos la línea crítica, que es la línea con parte real igual a un medio. Entonces esta es la hipótesis de Riemann, que obviamente es uno de los problemas más famosos y difíciles de la matemática abierta desde entonces. Y, ok, ¿y por qué nos interesa? Entonces Riemann en 1856 publicó este paper y fue su único paper en teoría analítica de números. Él se dio cuenta que para demostrar el teorema de los números primos tenemos que entender los ceros complejos de la función z. Y entonces Riemann en este paper hizo un montón de conjeturas. La mayoría de ellas ya fue demostrada y la única razón por la cual eran conjeturas es porque en este año todavía el análisis en variable compleja no había sido bien desarrollado. Entonces Riemann básicamente estaba trabajando sin nada y aún así pudo hacer todo esto, pero solo como conjeturas. Ya más adelante, con un poco de variable compleja, ya se pudo formalizar todo, excepto evidentemente la hipótesis de Riemann, que sigue siendo abierta. Y entonces lo que podemos pensar es que podemos pensar en los ceros de la función z como la música de los números primos. Tenemos que escuchar esta música para demostrar el teorema de los números primos. Podemos pensar en los ceros como las armonías en esta música, como de la misma forma que descomponíamos un acorde y como en las frecuencias principales, o un objeto complicado como somos objetos simples. Podemos básicamente escribir los primos como en términos de los ceros. Y la hipótesis de Riemann básicamente implica que las notas tienen el mismo volumen, y para ser un poquito más formal, la hipótesis de Riemann es básicamente equivalente a decir que la integral logarítmica que definí al inicio tiene la mitad de los dígitos correctamente para la cantidad de números primos a una cierta cantidad. Y entonces exactamente lo que vimos en la tabla que tenía hace un rato. Vamos a ver.
Entonces, en esta tabla, la integral logarítmica, que es esta función de acá, tiene la mitad de los dígitos correctamente para la cantidad de números primos. Y esto es exactamente lo que nos dice la hipótesis de Riemann que tiene que pasar. Así que esa tabla que yo les mostré nos está dando evidencia para la hipótesis de Riemann. Y todavía un poquito más formal, el enunciado riguroso es este. La hipótesis de Riemann es equivalente a decir que la cantidad de números primos es igual a la integral logarítmica con ese término de error. Básicamente esta función multiplicada por alguna constante. Raíz de x log x. Y raíz cuadrada quiere decir que la mitad de los dígitos van a estar correctamente, como dije. Ok, entonces ahora vamos a ver cuál es el ataque duplo de Riemann y Fourier. Esto que está acá se llama la fórmula explícita de Riemann-Weyl. Esto va a formalizar un poquito esta idea que dije de que los ceros son las armonías en la música de los primos. Eso lo podemos ver mediante esta fórmula. Entonces el ataque, lo llamo el ataque duplo de Riemann y Fourier. Vamos a ver, parece una fórmula enorme, pero yo creo que es una fórmula muy bonita. Les voy a intentar convencer. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una función. Esta función puede ser básicamente lo que queramos. Tiene que ser una función bonita en cierto sentido, básicamente unas condiciones analíticas y condiciones de decaimiento, pero tenemos mucha libertad para elegirlo. Entonces, para básicamente cualquier función que queramos, podemos elegir, tenemos una igualdad. Y entonces en esta igualdad, en la izquierda tenemos una suma sobre esta cantidad de ρ, y estos ρ son los ceros de la función z, los ceros no triviales. Entonces tenemos g, tenemos una función evaluada en los ceros. Y aquí a la derecha hay ciertas cantidades, pero lo más interesante es lo que tenemos acá. Teníamos cualquier función y aquí tenemos la transformada de Fourier. La transformada de Fourier que definí acá. Esa transformada de Fourier sobre la recta. Entonces tenemos la transformada de Fourier de la función y aquí tenemos esta expresión. Esto es la función de von Mangold. Aquí está la definición, pero la definición no importa. Lo importante es que esta función detecta números primos. Es una función que hace cierta bulla acerca de los números primos y hace silencio lejos de ellos. Lo importante es que detecta números primos. Cada vez que vemos esto, pensamos en primos. Entonces tenemos aquí en la izquierda g de ceros y en la derecha tenemos la formada de Fourier de primos. Así que lo que la fórmula nos dice básicamente es esto. G techito transformada de Fourier. G de ceros igual G techito de primos. Entonces aquí lo importante es que tenemos una sola fórmula, no importa los detalles de qué es exactamente lo que aparece en la fórmula, pero tenemos una fórmula que nos relaciona los ceros de la función z, los números primos, una función arbitraria y su transformada de Fourier. Por eso digo que este es el ataque duplo de Riemann y Fourier. Nos relaciona básicamente estas dos áreas. Básicamente esta fórmula nos relaciona toda el área completa de teoría analítica de números con toda el área completa de análisis armónico. Así que esta fórmula es el punto de partida para un montón de investigaciones modernas y la interfaz entre análisis armónico y teoría analítica de números, porque combinando las técnicas de estas dos áreas podemos recuperar la información óptima que estamos buscando dependiendo del problema de que nos interese. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto es básicamente un ejemplo de mi área de investigación, que son temas en la interfaz de teoría analítica de números y análisis armónico. Estos son los papers en los que trabajé durante mi doctorado, que acabé el año pasado en el IMPA. Trabajé básicamente en temas como principios de certidumbre, análisis de Fourier, que es como estudiar ciertos problemas de optimización de Fourier, como hasta qué punto podemos controlar una función y su transformada de Fourier. Y esto es interesante porque, por ejemplo, en una fórmula como esta,
queremos poder controlar esta función y esta función al mismo tiempo para poder recuperar la información que estamos buscando. Y temas como sería la función z de Riemann, otra serie de funciones, y temas como números enteros representados por formas cuadráticas. Estas son básicamente preguntas como las de Fermat y Gauss, como primos de la forma x cuadrada más y cuadrado, y ese tipo de cosas. Entonces, para poner un ejemplo, voy a hablar un poco de saltos de espacios entre números primos. Entonces, en 1852 tenemos este postulado de Bertrand mostrado por Chebyshev, que dice que siempre hay un número primo entre x y 2x. Y esto se puede mejorar significativamente. Y o sea, resulta que la verdad debe ser mucho mejor que esto. Lo que se conjetura que es la verdad es que siempre va a haber un número primo entre x y x más log cuadrado de x, si no me equivoco. O sea, que los espacios entre números primos consecutivos siempre son más o menos de ese tamaño, que es algo muchísimo más pequeño que esto. Pero eso se conjetura con ciertas heurísticas de probabilidad y está completamente fuera del alcance de las técnicas modernas. A pesar de que numéricamente, con simulaciones computacionales, por ejemplo, parece ser verdad y las heurísticas de probabilidad todo apunta a que esto es verdad, pero no hay ninguna manera de cómo ni siquiera comenzar a estudiar algo así. Y entonces una manera útil de entender cuáles son los límites de las técnicas actuales es estudiar las consecuencias de la hipótesis de Riemann. O sea que de esta manera vamos a ver cuál es el límite de lo que podemos mostrar con las técnicas multiplicativas que existen hasta la fecha. Y entonces Kramer en 1930 mostró que si asumimos la hipótesis de Riemann, siempre tiene que haber un primo entre x y esta cantidad de acá. Básicamente la raíz cuadrada de x. Y esto es lo mejor que podemos hacer en los últimos 90 años. No podemos mejorar el tamaño de esta cosa que está acá. Y ya que no podemos mejorar el tamaño de esto, deberíamos poder eliminar esta raíz cuadrada, pero no se puede. Lo mejor que podemos hacer es, ok, intentemos ver cuál es la mejor constante que podemos colocar acá. ¿Cuál es la constante más pequeña que hace que esto sea verdad? Ya han habido varios esfuerzos de esto hasta la fecha, y el mejor de todos hasta la fecha el mmejor approach fue introducido por Carneiro, Milinovich y Santarayan en 2019. Carneiro fue mi orientador de doctorado. Y ellos mostraron que podemos tomar la constante como 0.84. Debería ser 0 en realidad, pero no se puede con las técnicas actuales. Ellos demostraron utilizando análisis de Fourier que podemos tomar esta constante. Para eso básicamente utilizaron esta fórmula y algunas técnicas de análisis armónico y teoría analítica de números combinados para obtener esa constante de la mejor forma posible. Y bueno, mi resultado con Andrés Schirrer reciente es el siguiente, que si asumimos la hipótesis de Riemann generalizada, entonces para cualquier x suficientemente grande, siempre va a haber un número primo, pero con esta estructura especial, de la forma x cuadrado más 27y cuadrado. Y esta es muy interesante para mí, porque como les mostré al inicio, este ejemplo de acá, x cuadrado más 27y cuadrado, es históricamente el primero, que es un poco más sutil, que tenemos que ir más allá de cuestiones aritméticas. Entonces, por esto es un resultado que, como dije, ocupamos herramientas diferentes para poder comprenderlos. Entonces, siempre va a haber un primo de esta forma especial en este intervalo de acá. Desde x a x más esta cantidad, ahorita x log x. Este es el paper. Y sí, entonces, hasta esta parte de acá, espero haber podido dar como una idea general de estas diferentes áreas de la matemática y cómo interaccionan entre ellas con estos problemas que han sido estudiados por varios matemáticos diferentes. Y para terminar brevemente, voy a entrar un poquito más en detalle de los enunciados formales acá, solo para dar una idea de cómo estas ideas se pueden trabajar en problemas de investigación más actualmente. Hola. Sí, hola, todo bien, ¿cómo está? Es para hacer una consulta, digamos, ahí el X de la representación es el mismo del X Ah, del intervalo. no, perdón, buen punto.
Sí, no, eso está mal. Debería, Ok, sí. digamos, pongámosle, digamos, a cuadrado más 27b cuadrado. Ah, Y ok, sí. ok. Sí, perfecto, gracias. Muy buena observación. Tengo que cambiar Ok, esto. Creo que lo he dicho mal en todas mis charlas en los últimos años. Gracias. ok, por ahí. Ok. Ok, perfecto. Sí, buena observación. Ok, voy a entrar un poquito más en los detalles. Esta parte va a ser un poquito más técnica, voy a ir un poquito más rápido, solo para dar una idea de lo que hacemos. Entonces, primero podemos generalizar todo lo que he dicho hasta ahora, y en lugar de decir, por ejemplo, x cuadrado más 27 al cuadrado o así, podemos hablar de cualquier forma cuadrática, una expresión de esta forma, con a, b y c enteros, coprimos, y lo importante es que el discriminante sea negativo, lo que quiere decir que esto es definido positivo. Y entonces hay una cierta relación de equivalencia, podemos a partir de una forma cuadrática generar otra, haciendo un cambio lineal de variables, y entonces este cambio lineal, si el discriminante es 1, es invertible sobre los enteros, así que dos formas cuadráticas equivalentes van a representar los mismos enteros y van a tener el mismo discriminante. Y entonces si vamos a definir el número de clase como básicamente el número de formas con un cierto discriminante, módulo esta relación de equivalencia. Y de la misma forma, el número de representaciones de n, podemos definir esta cantidad, R sub f, como el número de representaciones de n por una cierta forma cuadrática. Y se puede generalizar, por ejemplo, el problema del círculo de Gauss, si en lugar del círculo tomamos una elipse, que es básicamente cambiar el x cuadrado por y cuadrado por cualquier forma cuadrática, y hacer la misma pregunta, ¿cuántos puntos enteros hay adentro? Y esto fue considerado por Landau, básicamente es igual. El área de la elipse más un término de error. Y preguntas relacionadas con esto han sido estudiadas a lo largo de los años. En particular, una variación que me interesa a mí, que es la que comencé a estudiar, es esta que está acá. Para los expertos esto es interesante porque está relacionado para ciertos argumentos de cribas que nos ayudan a entender ciertos, por ejemplo, problemas aditivos de números primos. Y básicamente lo que tenemos que estudiar es esta variación que está acá. Queremos entender esta cantidad, el promedio, el valor promedio de representaciones de un entero n, pero solo sobre los enteros que son múltiplos de una cierta cantidad L. Entonces, eso es lo que yo quería estudiar, y esto fue estudiado por primera vez en 2018 por Saman, y él dio esta respuesta. Tenemos un término principal y un término de error que es, si esto es R cuadrado, esto es R. Básicamente, esto es como el resultado de Gauss, pero generalizado a este contexto. Entonces, mi primer resultado con Shear es el siguiente. Básicamente obtenemos la misma fórmula, pero mejoramos el término de error a R a la 2/3 en lugar de R. Y entonces básicamente estamos recuperando una versión del resultado de Landau, pero con esta condición aquí de divisibilidad. Básicamente, lo que esto quiere decir, por ejemplo, es, tengo aquí el plano, aquí el círculo. Entonces, por ejemplo, si L es igual a 2, queremos estudiar los puntos con coordenadas enteras, pero que tienen norma par. Entonces, por ejemplo, 0,0 está, pero 0,1 no, 0,2 sí está, y así por delante. Entonces, nos vamos como saltando algunos. Igual para mayores valores de L es una cosa similar, y queremos contar cuántos puntos así están adentro de la elipse. Y esto es nuestro resultado. Emily, perdón otra vez, la función G, digamos, esa, o sea, está, digamos, Sí, lo podemos dar explícitamente. Es una función respondiendo, multiplicativa que... ¿Perdón? ok, no sé, o sea, digamos, era simplemente si era un error o si era que es muy feo e innecesario para ese momento, era la pregunta. Sí, exactamente. Es como muy feo escribirlo en este momento, pero sí, es una función multiplicativa que depende solo de L, el discriminante, y se puede escribir explícitamente para números primos, por ejemplo. Básicamente es como una densidad modular, digamos, módulo P de la cantidad de soluciones. Y, ok. Entonces, rápidamente, para hablar de primos representados por formas cuadráticas, esto básicamente generaliza, de cierta forma, el tipo de preguntas estudiadas por Fermat. Podemos considerar esta cantidad, πf, como el número de primos menores que x, que son representados por una cierta forma cuadrática. Y hay un teorema de número primo para esta cantidad. De la Lavalle-Poisson mostró el teorema de los números primos
originalmente para primos normales y también para primos en progresiones aritméticas, y también lo generalizó para primos representados por formas cuadráticas. Y resulta que la respuesta es la misma, la integral logarítmica, pero tenemos aquí un cierto factor estamos dividiendo por el número de clase. Esto ya no importa, es solo un medio uno perdiendo estas condiciones. Aquí lo importante es que los números primos están básicamente uniformemente distribuidos bajo todas las clases de equivalencia de formas cuadráticas, lo que significa esto. Y entonces nuestro segundo resultado es el siguiente. Esto lo podemos ver como un corolario de nuestro primer resultado. En este resultado, con ese término de error específico, lo necesitábamos como una herramienta para poder obtener esto. Aquí lo que estamos haciendo es estudiando la cantidad de números primos representados por una forma cuadrática en un cierto intervalo corto. El intervalo de x hasta x más raíz de x, que es un intervalo específico que ocupamos para otra aplicación, y obtenemos una desigualdad con una constante explícita que intentamos hacer lo más pequeña posible, y es simplemente el tamaño esperado con esta constante, asintóticamente. Ok. Y bueno, el último resultado fue el que ya mostré, el primero que mostré, que de hecho lo podemos enunciar para cualquier forma cuadrática. Tenemos algo similar que nada más depende del número de clase. Y nuestra moraleja de nuestras técnicas de la demostración, la número 1, es que tenemos 3 lenguajes equivalentes. El lenguaje de formas cuadráticas, el lenguaje de reticulados en R2 y el lenguaje de ideales en cuerpos cuadráticos imaginarios. Y podemos pensar en nuestros problemas en cualquiera de los 3 lenguajes, y en nuestro trabajo utilizamos los 3 en diferentes partes para poder, de acuerdo a lo que sea más conveniente en el momento. Y la segunda moraleja es el uso de fórmulas de sumación en análisis de Fourier, en el sentido de que, ok, esta es la formada de Fourier, como dije. Entonces, el primer paso es obtener una fórmula que conecta lo que estamos estudiando con una función arbitraria y esta formada de Fourier. Por ejemplo, exactamente la fórmula que les mostré, de Erguin-Weil. Esta fórmula conecta los objetos que estamos estudiando, que son los primos y los ceros, con una función transformada. Y cuando tenemos esto, el siguiente paso es escoger una función adecuada que recupera la información que buscamos de una manera óptima. Y aquí hay ideas como de principios de certidumbre, para cómo, y en cierto de análisis numérico, por ejemplo, para encontrar las funciones que mejor optimizan nuestras constantes y este tipo de cosas. Y básicamente combinamos estas dos ideas en nuestros diferentes resultados para obtener lo que buscamos. Y sí, creo que voy a parar acá. Entonces, sí. Gracias. Muchas gracias, Emily. Entonces, tal vez nada más para concluir, creo que lo que quería dar a entender acá en esta charla y también en esta última parte que fue un poco más técnica, es cómo tenemos estos diferentes problemas introducidos por Fermat, Gauss y Riemann y Fourier, y cómo interactúan estas diferentes áreas de la matemática entre ellas. Entonces, sí, pues con esto termino. Gracias. Gracias, Emily. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Comentarios. Yo tengo digamos, una más, perdón por seguir molestando. Pero, Digamos, Emily, una cosa para esa fórmula, ¿verdad? De Riemann, Weil y bueno, ese montón de gente. sí. Digamos, eso es como, digamos, es algo mucho más sofisticado, por ejemplo, que la fórmula de sumazón de Poisson, o es como una aplicación de eso con una función escogida ahí muy inteligentemente, o es algo, bueno, digamos, o mejor dicho, ¿cómo se demostraría o cómo se encontraría una suma como esa que... Vamos a ver, compartir pantalla. Hay, por ejemplo, una fórmula explícita que podemos pensar como un caso particular más o menos, que es más común,
que es esta que está acá. Sumatoria de función de von Mangold igual x menos, ¿qué pasó? Alguien estaba levantando la mano, yo creo, pero voy a primero responder esto. Digamos, era yo, creo. Bueno, Ah, ok. sí. ¿Alguien más? No, estoy. Un momento. Ah, perdón. Es que como dijo que había alguien levantando la mano, yo, alguien más está levantando la mano. Puede continuar. Usted tranquila, Emily. Usted Ok. tranquila. Solo una cosa, no había nadie más levantando la mano, ¿verdad? Ah, bueno, ahora sí. Hay una fórmula explícita que es más o menos así, que es un poco más conocida, que es la que se utiliza usualmente para mostrar el teorema de los números primos. Y podemos pensar en la fórmula de Riemann-Weyl como una generalización de esta, donde ponemos pesos suaves, digamos, para poner como decaimiento y cosas así. Entonces, básicamente, colocamos una función acá, y acá va a aparecer como una transformada de Fourier. De hecho, lo que parece la transformada de Mellin, pero que es una transformada de Fourier bajo cambio de variable. Y la manera para demostrar esto, independientemente de la función, es como hacer unas integrales de contorno de variable compleja. Entonces utilizamos el teorema de Cauchy, entonces tenemos, consideramos por ejemplo la función z' sobre z, y tal vez le ponemos un peso acá con la función que queremos, consideramos una integral, y sobre un cierto conjunto apropiado de los planos complejos, y entonces lo que va a aparecer por el teorema del residuo es una suma sobre los ceros, por un lado. Y por otro lado, lo que va a aparecer, como esto es una serie de Dirichlet, una cosa así, sobre n a la s, lo que obtiene al hacer esa integral es una transformada de Mellin, y ahí donde aparece la transformada de Fourier asociada a la otra función. Entonces es básicamente eso. Entonces, no sé si esto más o menos contesta la pregunta. Sí, ok. Digamos, era bastante más sofisticado que la sumación Sí. de Poisson. O sea, bueno, no, Sí. pues son cosas clásicas de variable compleja, pero sí es bastante, o sea, Sí, es tiene más mucho más sofisticado, sí. contenido. Sí. Ajá. Ok. Pura vida, muchas gracias. Me gusta. Ahora sí. Voy a preguntar de nuevo. Voy a revisar las manitas, a ver si hay manitas. No. Ok, creo que ya ahora sí. Yo iba a hacer solo un pequeño anuncio que estamos Ujú. grabando, ya voy a dejar de grabar, pero Ujú. entonces compartimos dentro de pronto el link para que puedan volver a ver la charla.